Las cuevas en aquel entonces no eran conocidas por ser un lugar donde los reyes vivían. Más bien eran lugares donde los delincuentes vivían. Por la naturaleza misma de las cuevas, cada persona que llegaba a vivir ahí terminaba en depresión. Porque son lugares de soledad, son lugares muy húmedos, son lugares muy oscuros. La falta de luz hace que la atmósfera sea propicia para deprimirse. Si bien es cierto, proveen un excelente refugio para alguien que no es bienvenido en ninguna ciudad y por eso tiene que recurrir a estar en una cueva, no parece ser un ambiente propicio para alguien deprimido. Y miren la ironía, la gente iba ahí porque eran rechazados en ciudades, obviamente ya iban deprimidos y estar en una cueva los iba a deprimir aún más. Si ustedes no vinieron el jueves, no van a entender mucho de lo que vamos a estudiar hoy. Y sí, mi trabajo como instructor de la Biblia debería de ser que ustedes puedan comprenderlo incluso si no vinieron el jueves. Pero también mi trabajo es exhortarles a que si no vinieron y no siguieron el estudio que estuvimos viendo el jueves, entonces también mi trabajo es exhortarlos y decirles qué están haciendo como cristianos. ¿Qué están haciendo al no congregarse, al no dar seguimiento, si no pudieron venir de forma virtual tan siquiera? Tengo que exhortarles, porque el jueves vimos que David andaba lejos de donde el Señor lo había llamado a estar. Y ahora regresa al llamado que Dios le había hecho a su vida, y lo sorprendente es que no lo llama a cumplir su propósito en un trono, en un palacio en Jerusalén o Hebrón. Donde Dios llama a David a estar es precisamente en el lugar que yo les acabo de describir, en una cueva. Lo sorprendente es que el reinado, escúchenme, porque la historia puede confundirnos. Pero si nosotros somos capaces de ver el trasfondo espiritual de lo que está sucediendo, vamos a notar lo que yo estoy a punto de decir. El reinado de David no comenzó con la muerte de Saúl. Comenzó con la muerte del matador de gigantes. Comenzó con la muerte del mismo David. ¿Por qué con la muerte del mismo David? Porque hasta este momento había probado que estaba lleno de malas decisiones. Había mentido, había manipulado, había intentado refugiarse con personas filisteas, o sea, con un pueblo pagano. Pero Carlos, en la cueva no tuvo un trono, no tuvo un palacio. Sí, es que por eso les digo que tenemos que ser capaces de ver el trasfondo espiritual de esto. El ungimiento de David no tuvo nada que ver con sistemas políticos. Si ustedes y yo somos amantes de la historia, recordaremos cuándo fue ungido David. ¿Fue ungido David después de todo esto o antes de todo esto? E incluso me atrevería a desafiarlos y preguntarles, ¿David fue ungido antes de matar a Goliat o después de matar a Goliat? Están susurrando. Me alegra que se estén preguntando eso, porque sus cabezas están pensando a recordar, fue ungido antes. ¿Y por qué? Porque su unción no era para que fuera un gobernante, su unción fue para que se convirtiera en el pastor del pueblo de Dios. Dios no lo había llamado a convertirse en un Saúl. Dios llamó a un pastor de ovejas que tuviera el amor para protegerlas, el amor para guiarlas, no a un político.
Y si bien es cierto, su fin iba a terminar siendo un gobernante, su unción no tenía nada que ver con eso. Su unción era ser un pastor para aquellos que no tenían uno, para ovejas desamparadas. Ahora David ya no estaba huyendo de lo que Dios le había llamado a hacer. Ya no estaba, imagínense, la pregunta que nos pasamos haciendo todo el jueves fue, ¿qué hace un hijo de Dios buscando refugio con los filisteos? ¿Se acuerdan el jueves? Y una pregunta más crítica, ¿qué hace el ungido de Dios para guiar a su pueblo escondido en medio de paganos? Bueno, ahora lo encontramos en otro lugar haciendo totalmente lo contrario. Ahora lo encontramos en un lugar cumpliendo el propósito que Dios lo había llamado a hacer. Otra vez, no fue en Jerusalén, no fue en el palacio, no fue en Hebrón, fue en la cueva de Adulam. Ustedes recordarán a qué persona se encontró ahí. Y si no se recordarán, pronto vamos a estudiar. Fue ahí. David al fin dice, ya me equivoqué lo suficiente, ahora voy a ir donde los delincuentes del pueblo de Israel están. Es cierto, ya vimos, una cueva no es el lugar óptimo para el crecimiento de nadie, pero tampoco una mazmorra lo es. Y el jueves vimos que en una mazmorra filistea, David comprendió que el antídoto del miedo es confiar en Dios. Hoy David está muerto de ansiedad, David está lleno de ansiedad y nos enseña cuál es el antídoto para la ansiedad. No sé si algunos de ustedes, podrían ayudarme haciendo esto un poco más interactivo. Y podríamos levantar la mano cuántos hemos luchado con estrés y ansiedad en lo que va del 2022. ¿Podrían levantar la mano? Pueden bajarla, gracias. El simple hecho de levantar la mano y ver que hay otros levantando la mano ya nos hace sentir un poco mejor y decir, bueno, no soy el único que ha estado luchando con eso. David empezó a padecer de ansiedad en la cueva. Y vamos a ver cómo es que él empezó a luchar contra ella. En Salmos capítulo 57, verso 1. Si ustedes tienen sus Biblias ahí, por favor, ábranla conmigo en Salmos 57, 1. Vamos a leer desde las cursivas otra vez. Amén. Al músico principal sobre no destruyas. Mictán de David. Aquellos de ustedes que vinieron el jueves saben qué significa Mictán. Cuando huyó de delante de Saúl a la cueva de Adulam. Oremos. Jesús, gracias por habernos provisto de este tiempo tan hermoso en el que, Señor, vamos a ver cómo un hombre común y corriente, Señor, es convertido en un hombre que cumple el propósito para el cual fue llamado. Señor, como un hombre que estaba luchando con ansiedad, ahora está confiado en ti. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a regresar al capítulo 57 y esta vez vamos a leer el verso 1. Solo déjenme agarrar una silla. Vamos a regresar al verso 1. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios,
ten misericordia de mí. David inicia este canto, esta poesía, de la misma forma que lo inició en el capítulo 56. Es importante para mí que nosotros podamos ver que el capítulo 56 y 57 están íntimamente ligados, porque sucedieron uno después del otro. David es capturado en la mazmorra filistea, escribe el 56, Dios lo libra, sale a la cueva, en la cueva escribe el 57. Otra vez David está sufriendo y está pidiendo la misericordia de Dios, diciendo: Dios, sigo mal, necesito tu misericordia. Vean lo que dice después: porque en ti ha confiado mi alma. Paren ahí. Vean esto en contraste con el verso 3 del capítulo 56. En el día que temo, yo en ti confío. En el capítulo 56, David nos dijo: estoy muerto de miedo. El matador de gigantes estaba muerto del miedo. Entonces nos dijo: en el día que temo, confío en Jehová. Ahora David está en la cueva diciendo: Dios, he confiado en ti. Estoy aquí porque he puesto mi confianza en ti. Entonces, de cierta forma, David le está diciendo a Dios: Dios, ¿cómo es posible que acabé acá si estoy confiando en ti? Estoy haciendo lo que tú me estás diciendo que haga. Eso es precisamente lo que me has llamado a hacer. Entonces, Dios, estoy acá, ¿verdad? Que por ti, Dios, en ti he confiado. Y sigamos leyendo lo que dice en el verso. En la sombra de tus alas me ampararé. Paren ahí. Ahora David dice: sí, Dios, en ti he confiado, estoy aquí por ti, pero estoy empezando a comprender algo, Dios. Y para ver lo que David está empezando a comprender, vamos a ver qué significa: en la sombra de tus alas me ampararé. Las sombras de las alas, o bajo las alas de las aves, es donde ellas guardan aquellas cosas que son muy preciadas para ellas. Y ya ustedes sabrán que las aves son animales muy protectores. En realidad, el desarrollo que tienen con sus crías, el darles de comer, el cuidarlas de la forma que la hacen, la mayor parte de aves es sin igual. Aman mucho a sus crías y por eso las guardan en el lugar más seguro para ellas, bajo sus alas. Es un lugar seguro. Ahora, en el tiempo de David, las alas también eran un signo de fuerza. Cuando alguien hacía algún tipo de símbolo, algún tipo de dibujo y añadía alas, añadía fuerza al símbolo o fuerza al dibujo. Ahora, pongan en mente esto: entre más grande es el ave, más grandes son ¿qué? Las alas. David comprende que entre más grandes las alas, más grande la capacidad de guardar bajo la sombra de las alas. La capacidad de Dios para guardarnos de cualquier adversidad siempre va a ser mayor a la mismísima adversidad. David comprende que su Dios siempre va a ser más grande que la adversidad. Ahora, ¿qué significa eso de amparar? No es un verbo que solemos escuchar mucho o que usemos mucho. Entonces, vamos a irnos al significado etimológico de amparar.
es lenguaje militar y significa poner un parapeto en un lugar alto, y eso servía para que las personas desde el lugar alto pudieran protegerse o no se cayeran. Entonces, de una forma militar, cuando alguien estaba protegiendo la ciudad o el fuerte, decían, escuchen esto, me estoy amparando. Porque estaban en la cima del muro de la ciudad, estaban protegidos por el muro, por el pedazo de pared que sobra acá. Entonces ellos estaban arriba del muro y estaban protegidos por ese pedazo de pared. A este pedazo de pared se le llamaba parapeto o barandal, como ustedes le quieran llamar. Entonces, resguardarse en ese lugar se le llamaba ampararse, porque me estaba refugiando, estaba cubierto por un pedazo de pared en la cima de un muro. David estaba diciendo, Dios es una fortaleza inexpugnable para mí. Eso es lo que es mi Dios. Sigamos en el verso 2. Clamaré al Altísimo, al Dios que me fortalece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Debemos de recordar que David era un poeta, pero también era un militar. Bastantes de las cosas que incluye en su poesía es lenguaje militar, y ahora está ocupando otro de ese lenguaje que es altísimo. Es para nosotros bien sabido que los estrategas dicen que aquellos que posean los lugares altos en la batalla tienen un 70% de probabilidades más de ganarlas que aquellos que poseen las partes bajas. Incluso aquellos de ustedes que son amantes de Star Wars recordarán cómo la última pelea de Anakin, entonces David está diciendo, mis enemigos me llevan la delantera, están en lugares altos. Mis enemigos me llevan ventaja, están en lugares altos, pero mi Dios es el Altísimo. Mi Dios está más alto que cualquiera que me quiera hacer daño. ¿Por qué deseaba explicarles todos estos versos? Porque David ahora empezó a describir a Dios, a darse cuenta de quién Dios era y de lo que Dios era capaz de hacer. Y el punto 1 de nuestro estudio de hoy es: la ansiedad es ver un futuro sin Cristo. La ansiedad en realidad es el resultado de que nosotros empecemos a imaginar cosas para el futuro y creer que Cristo no va a estar en ese futuro con nosotros. Cada una de las cosas que nos produce ansiedad es solo el resultado de que nosotros estamos pensando en lo que va a pasar mañana y creamos que vamos a estar solos. Porque no vemos que no vamos a estar solos. Jesús va a estar ahí. Sí, puede ser de que las cosas no pintan bien, de que el futuro no se vea muy prometedor, pero déjenme decirles, ahí no vamos a estar solos. Somos muy parecidos a David. En el verso 4 del capítulo 56, no lo lean, yo se lo voy a leer, dice: ¿qué
puede hacerme el hombre? David en la última parte dice, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Saben por qué dice eso? Porque todo lo que había pasado pensando hasta ese momento era ¿qué podía hacerle el hombre? ¿Qué cosas le iban a hacer los filisteos ahora que lo habían capturado? Todo lo que David tenía en su mente era ¿qué me van a hacer? ¿Qué me va a pasar? Ahora, todo lo que David tiene en su mente no es qué es lo que le va a pasar, sino quién es su Dios. Ahora David ya no estaba pensando en qué cosas iba a sufrir, sino quién iba a ser su refugio. Ahora David estaba viendo la capacidad de Dios para poderle proteger a él. Por eso es que empieza a decir, Dios es mi amparo, Dios es mi refugio, porque ahora él lo único que ve en su futuro es, Dios, como en ti he confiado, voy a ver qué es lo que tú eres para mí. Entonces, hermanos, déjenme decirles, han sido tantas noches las que no hemos podido dormir, pensando literalmente lo que va a pasar mañana. A veces lo que va a pasar en un mes, en un año. Son tantas noches que ustedes y yo no hemos podido dormir, quizás pensando en el futuro de sus hijos, en el futuro de sus padres, de sus hermanos. Son tantas veces que han estado ahí en su cama, en su sillón, en su mesa, comiendo, sufriendo de ansiedad, imaginándose todas las formas posibles en las que pueden ustedes arreglar las situaciones, pensando nosotros qué es lo que el hombre puede hacer. Y ahí es donde la ansiedad reside en crear momentos con perspectiva terrenal. Hermanos, tenemos una mente limitada, una mente que no es capaz de ver lo que Dios va a hacer. Y por eso David nos quiere dar el consejo. La definición de ansiedad es ver un futuro sin Cristo. Entonces el antídoto sería ver un futuro con Cristo siempre. Ver que Dios tiene la capacidad de guardarnos de cualquier adversidad, porque Él siempre va a ser mayor que la mismísima adversidad. Siempre va a ser el Altísimo que está más allá que la mismísima adversidad. Saber de que aquellas cosas que para nosotros no tienen solución, no deberían de tener solución para nosotros. Porque no somos nosotros los que nos vamos a proteger a nosotros mismos, sino es Dios. Lo que David está viviendo en ese momento es cómo ser guardado por Dios. Hermanos, tenemos una fortaleza, tenemos un amparo y es Dios. Y podemos estar seguros que cada vez que nos resguardamos en Él, estamos en una fortaleza inexpugnable, donde nada de lo que las personas digan, nada de lo que las personas hagan, nos va a doler. Porque Él es el que nos está protegiendo. Él es el que va a estar ahí siempre. Vayamos al verso 4. Sigamos viendo lo que está pasando en la mente de David. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Paren ahí, hermanos, vean lo que David encuentra en la cueva de Adulam. No les voy a decir que lo busquen, yo creo que lo voy a encontrar un poco más rápido. En la cueva de Adulam, lo leímos el jueves, David encuentra lo siguiente, capítulo 22, verso 2.
Yéndose luego de David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, de ahí donde, de Gat, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Cómo lo supieron? David les fue a decir, no. Lo que pasa es que en la cueva de Adulam se refugiaban los delincuentes del pueblo de Israel. La razón por la que David fue a Adulam no fue porque andaba vagando y encontró esa cueva de la nada. La razón por la que David se refugió ahí era porque ahí estaban los delincuentes de Israel. Él, mientras fue un forastero, él escuchó los lugares donde los forasteros se resguardaban, y uno de esos lugares era la cueva de Adulam. Entonces, ahora que nosotros acabamos de leer en el Salmo la descripción de las personas que con él están, tenemos que darnos cuenta, él deja de ocupar verbos de persecución y de captura y empieza a ocupar verbos sobre habitación, sobre personas que habitan con él, que están viviendo con él, que hacen vida con él. Entonces, cuando nosotros leemos esos versos, no se está refiriendo a las personas que lo andan persiguiendo, se está refiriendo a las personas que están con él. Miren otra vez, dice, mi vida está entre leones. No dice, los leones me persiguen o los leones me quieren capturar. Dice, mi vida está entre leones. Luego dice, estoy echado entre hijos de hombres. Otra vez, está diciendo, vivo con este tipo de personas. Y esas características que Él nos está dando es una descripción sobre el nivel de violencia de los hombres que viven con Él. El nivel de violencia es que dice, son como leones, haciendo alusión a su fuerza. Para ser delincuentes, temidos por Israel o buscados por Israel, no podían ser debiluchos. Eran de los más fuertes, de los más aguerridos, eran hombres grandes que obviamente habían abusado de su fuerza. Luego dice, vomitan llamas. Eso tiene que ver directamente con la forma en la que ellos hablaban, se expresaban o se comportaban, que las cosas que ellos decían eran como llamas que consumían. Era violencia lo que salía de sus bocas. O sea, básicamente eran mal hablados, eran maleducados, eran irrespetuosos, eran irreverentes. Ese era el tipo de persona con la que David estaba viviendo. Luego dice en otra de las descripciones, tienen dientes de lanzas y de saetas y su lengua es como espada. Ahora, ya no está hablando ahí tanto sobre la forma en cómo se expresan o cómo hablan, sino que ahora ya está hablando sobre el manejo de las armas. Él menciona 3 en específico que son lanzas, saetas y espadas. Ahora nos está diciendo, ellos son diestros con sus espadas, son diestros con sus saetas, de tal forma que parece que ellos pueden consumir a alguien, pueden tragarse a alguien. Por eso es que sus dientes son como saetas, porque parece que pueden comerse a alguien con su habilidad para pelear. David nos acaba de hacer una descripción de la violencia que había con las personas que él estaba viviendo. Pero ¿saben quiénes llegaron a ser ellos? Ellos se convirtieron en los valientes de David. Escuchen esto. Ellos se convirtieron en el gabinete del rey. Cuando Dios manda a David a la cueva de Adulam, no lo manda a seguir escondido. Lo manda a pastorear ovejas sin pastor. Lo manda a cuidar a un montón de hombres afligidos. Lo manda, escuchen esto, lo manda a cumplir su propósito como pastor de las ovejas del pueblo de Israel.
como las ovejas perdidas. ¿Y quién más con un corazón para atender a las ovejas perdidas que David? Dios envía a David ahí para cumplir el propósito para el cual había sido creado. Eso significa que mientras David describía a un montón de delincuentes, un montón de personas violentas, realmente David estaba describiendo su reinado. David estaba describiendo su trono, su palacio. Así empezó el reinado de David. Entonces, ¿qué significa esto? Miren lo que dice en el verso 5. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Oh, espérense un momento. Esta es la misma estrofa de la canción, porque después hay un breve espacio. Entonces, esta es una estrofa de la canción y dice, todos estos hombres violentos me rodean. Y después dice, pero Dios, exaltado seas, tú eres grande, Dios. O sea, empieza a alabar a Dios después de decirle que está rodeado de personas violentas. ¿Saben por qué? Porque comprendió. Dios ya empezó a responder. Pero no lo ha hecho de la forma en la que yo lo esperaba. No me respondió con Saúl recibiéndome en su reino y entregándome el trono. Sí, me respondió enviándome a una cueva, pero en esa cueva estoy cumpliendo mi propósito. David había enviado su petición a Dios y Dios ya había empezado a responderla. No era como él lo esperaba, pero definitivamente era una respuesta. Y aquellos de ustedes que les encanta anotar, yo sé que van a querer anotar este verso, porque creo que muchos acá lo necesitamos escuchar. Efesios 3:20 dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, y escuchen esto, mucho más abundantemente, escuchen esto, de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Efesios también está diciendo, Dios es capaz de respondernos más allá de lo que alguna vez hemos podido pedir, más allá de lo que hemos podido entender. Hermanos, mientras nosotros estamos orando, Dios ya está respondiendo. A veces la ansiedad nos captura porque creemos que Dios no está respondiendo o porque nos morimos de impaciencia, pero escúchenme, Dios ya está respondiendo. Puede ser que no sea de la forma en la que nosotros esperamos, pero ya lo está haciendo. Ya inició su proceso, ya inició su trabajo. Pronto lo vamos a ver, pronto lo vamos a comprender y vamos a dejar de describir el problema y vamos a empezar a describir a Dios. Y vamos a empezar a describir cómo Dios nos sacó de ahí. Sigamos en los versos. Verso 6. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Paren ahí. Ya empezó a ocupar otra vez verbos y estrofas de persecución. De alguna forma, David se dio cuenta que Saúl sabía que David había estado en Gad, que David había estado con el sacerdote Ahimelech. David se da cuenta, ellos me andan persiguiendo y saben los lugares en los que yo he estado. Sigamos. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. ¿Qué significa? Es como la frase cuando nosotros decimos que alguien está cavando su propia tumba. Aquellos que persiguen a un hijo de Dios están cavando su propia tumba. Aquellos que están atentando o están intentando detener el propósito de alguien, de Dios en alguien, están cavando su propia tumba, dice David. Y vayamos al verso 7, que es uno de mis favoritos. Pronto
está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, saltero y arpa. Me levantaré de mañana. Paren ahí. En otras versiones de la Biblia, yo tuve que ir a otras versiones de la Biblia, siempre me encanta leer estos salmos, porque como son poemas, algunas veces la traducción es un poquito más difícil. Y en realidad lo que sucede en el verso 7, cuando dice, pronto está mi corazón, es que se repite. En realidad en otras versiones, especialmente en King James, que son de las más acercadas, y hermanos, tengan cuidado con las versiones, no todas son traducciones, algunas son interpretaciones o adaptaciones, y para mí eso es muy peligroso porque no han sido inspiradas por Dios. Y la Biblia es inspirada por Dios y por eso deberíamos seguir traducciones, literalmente traducciones. El punto es que dice, pronto está mi corazón, pronto está mi corazón. En hebreo, la palabra esa pronto significa todo esto. Quizás por eso le pusieron pronto. Significa estar firmemente preparado para algo. Algo así como estar determinado. Y cuando nosotros vemos del verso 7 al verso 11, no lo vamos a leer, pero cuando nos damos cuenta de lo que dice el 7 al 11, vemos que lo único que Él hace es adorar a Dios, es alabarle. Entonces Él dice, de ahora en adelante, para lo único que me voy a dedicar en mi vida, no va a ser para pensar en lo que hace el hombre, para preocuparme, sino para alabarte. Y por eso es que después dice, y miren esta parte hermosa, dice, despierta alma mía. Dice después, despierta salterio y arpa. Y una de las partes que me encanta también, que dice, me levantaré de mañana. Otra vez me tuve que ir a una traducción más directa, me tuve que ir ahora al hebreo, y en hebreo no dice, también sale en King James para aquellos que quieran leerlo, realmente no dice que se va a despertar de mañana, escuchen esto, dice que va a despertar al alba, que va a despertar al amanecer, que le va a decir, día, empezá ya, porque quiero adorar a mi Señor, quiero alabar a mi Señor. Entonces David está diciendo, despierta alma mía, despierten instrumentos, despierte día, que no me aguanto por alabar a mi Señor. No hay cosa que desee hacer más, no hay cosa en este mundo que quiera hacer más que alabar a Dios. Hermanos, donde hay fe, hay alabanza. Si nosotros pasamos tiempo en oración, si nosotros pasamos tiempo en lectura bíblica, déjenme decirles el resultado de todo el tiempo de oración y de lectura bíblica. El resultado va a ser un increíble anhelo por alabar a Dios. Si nosotros en algún momento pasamos tiempo estudiando la Biblia o pasamos tiempo leyéndola, pero no nace en nosotros un deseo de alabar a Dios, déjenme decirles, están adquiriendo conocimiento que envanece, pero no convicción que nos lleva a alabar a Dios. Se están llenando de un montón de conocimiento que lo único que va a producir es envanecernos y hacernos morir de ansiedad y creer que Dios no está hablando, Dios no está con nosotros. Pero si podemos alabar a Dios después de cada tiempo de lectura, cada tiempo de oración, es porque estamos escuchándole, es porque estamos pasando tiempo con Él. Y si ustedes creen que estoy hablando sobre venir y cantar en la iglesia, hermanos, cantar en la iglesia es solo el resultado de la alabanza personal. Si ustedes y yo no pasamos tiempo personal con Dios, no vamos a cantar acá. Y algunos de ustedes me pueden decir, Carlos, yo conozco a algunos que no pasan tiempo personal y ahí levantan las manos y todo eso. Bueno, es por su personalidad. Pero en realidad la forma en la que funciona es
que el tiempo personal que nosotros pasamos con Dios nos lleva a cantar en todo lugar. Uno de estos días fui a una misión con un par de amigos. Cuando íbamos para el lugar íbamos orando. Cuando estábamos ahí empezamos a leer la Biblia, la estudiamos, la enseñamos un poco. Al terminar nos quedamos orando por la gente y al regresar yo les dije, tengo que estudiar, váyanse adelante ustedes, ahí vean qué hacen, yo tengo que estudiar, y me puse los audífonos. Fue hermoso para mí porque en uno de los momentos entre canción y canción escuché que habían puesto una alabanza a todo volumen y venían cantando ellos. Traían su propio culto, adoración ellos en el carro. La otra vez fuimos con los de alabanza a un lugar. Ellos venían con sus instrumentos en el carro y de repente dijeron, bueno, ensayemos. Son 2 horas de camino, ensayemos. Y empezaron a adorar al Señor. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Los momentos de alabanza más hermosos no son los que se hacen en un templo, en un concierto. Los momentos de alabanza más hermosos son los que se los dedicamos al Señor. Porque empezamos a ver lo grande que Él es. Porque después de leer la Biblia estamos convencidos de que Él es suficiente para guardarnos de todas nuestras preocupaciones. Hermanos, es mi deseo animarles a que disfruten alabar al Señor. Que busquen sus audífonos en su cuarto, se los pongan y pasen un tiempo con su amparo. Pasen un tiempo bajo las sombras de sus alas. Amén. Oremos. Jesús, vinimos ante ti hoy porque precisamente eso buscábamos. Buscábamos un amparo. Buscábamos refugiarnos. Señor, y si nuestra vida es tan buena que no necesitamos eso, discúlpanos. Discúlpanos por creer que no te necesitamos. Pero la verdad, Señor, es que acá vemos muchos que hemos luchado contra ansiedad, con estrés. Acá vemos muchos que necesitamos sentirnos amparados. Necesitamos sentirnos en ese lugar alto en el cual podemos decir que es una fortaleza inexpugnable. Jesús, ayúdanos a tener un hermoso momento de alabanza. Te lo suplicamos, Señor. Si usted está aquí por primera o quinta vez y quisiera aceptar a Cristo, quisiera aceptar a esa persona que va a protegerle, que va a guardarle, quisiera invitarle a levantar su mano y a dejarnos orar con usted y por usted. Jesús es precisamente eso. Es un refugio, es una fortaleza inexpugnable. Jesús no es una religión. Jesús es nuestro protector. Y yo solo le estoy invitando a que su vida ahora esté cobijada bajo la protección del Altísimo. Su vida está cobijada bajo aquella persona que tiene la capacidad de protegerle, más allá de lo que sus adversidades alguna vez van a poder soportar. Jesús, te pido de que proveas nuevas oportunidades para aquellos que aún no te conocen,